Hola peques, buenas, quería aportar mi granito de arena haciendo este vídeo para entretenernos en estos días que tenemos que estar en casa. Y nada, el vídeo va a constar de 3 bloques. Por un lado vamos a hacer un circuito de habilidad, que ahora explicaremos. En segundo lugar vamos a hacer 2 manualidades con las que después podremos jugar para trabajar la psicomotricidad, haciendo juegos de puntería. Y en tercer lugar haremos un bloque de 2 jueguecitos en los que vamos a tener que darle al coco y vamos a tener que tener la memoria visual a tope, ¿vale? Pero no sin antes, vamos a lavarnos las manos. Tenemos que hacer mucho hincapié en la higiene personal. Así que nada, allá vamos. Para el circuito de habilidad vamos a necesitar 4 cucharas por jugador, 4 gominolas o cereales y un vaso. El juego de habilidad es el famoso juego de las cucharas. El juego consiste en llevar las 4 gominolas o los 4 cereales hasta el vaso que colocaremos al final del recorrido. Dependiendo de cada casa, el recorrido será más largo o más corto y podemos poner cojines en el suelo o una silla para subir el nivel de dificultad, también dependiendo de la edad de los peques, ¿vale? Si son muy pequeñitos, cogemos la cuchara con la mano y hacemos el recorrido con la mano. Ahora, si ya tenemos más habilidad y lo podemos hacer con la boca, será mucho más divertido. ¡Ya llevo una! ¡Ay, iba ganando! Por cierto, se me olvidaba. Si a mitad del recorrido se nos cae el cereal o la gominola, dependiendo del equipo que seamos, la tendremos que recoger del suelo, volver al principio y empezar de nuevo. Después de sudar un poco jugando al juego de las cucharas, vamos a relajarnos haciendo 2 manualidades en el segundo bloque, ¿vale? En el cual vamos a trabajar juegos de psicomotricidad, más concretamente de puntería. La primera manualidad, y luego será el primer juego, es el juego de los aros, ¿vale? En él necesitaremos, por un lado, cartón, ¿vale? No voy a decir de qué marca. Tijeras, celo para hacer los aros, y luego pinturas y pinceles para decorarlo, y finalmente lápices de colores o rotuladores o lo que tengáis en casa para hacer nuestros aros personalizados y chulos. En primer lugar, con la parte grande de la caja de cartón, cortaremos una tira de más o menos 2 dedos de grosor. Una vez la tenemos, la tendremos que doblar por la mitad. Esto le podemos pedir ayuda a los papis si vemos que nos cuesta. Una vez tengo la tira de cartón, tengo que hacer un círculo y con un poquito de celo lo pego. Y quedaría el arito así. Una vez tenemos el aro, lo que podemos hacer es personalizarlo pintando como más os guste. Mirad, yo por ejemplo he pintado este de color azul y le he hecho unos circulitos y unas cruces con unas rayitas amarillas que queda mucho mejor que solo en cartón un poco soso. Bueno, ahora viene la parte más divertida, que es preparar el juego, ¿vale? Por ejemplo, podemos utilizar una vela para donde entran los aros o el flip. No, igual esto no vale. Pero bueno, igual el recogedor sí que valdría. Oh, espera, tengo una idea. Mejor. Cogemos el rollo de papel de cocina de la mamá. Quitamos el rollo. Nosotros nos vamos a quedar con el palo. El rollo de papel de cocina se lo damos a la mamá, porque a lo mejor dentro de una semana lo vende por mucho dinero, ¿vale? Y lo ponemos en la mesa. El juego consiste en, dependiendo de lo mayores que seamos, muy cerquita o más lejos, tirar y encestar el aro. El que más enceste gana. Vale, chicos, para la segunda manualidad los materiales son muy sencillos. Solamente vamos a necesitar folios, un poquito de celo, pintura para decorarlo y un rotulador. Esta manualidad va a consistir en realizar una diana. Para ello vamos a necesitar 2 folios. Vamos a empezar por el primero y vamos a doblarlo a lo largo.
por la mitad. Si no podemos, ya sabéis, pedirle ayuda a los papis que están en casa. El segundo folio exactamente igual, a lo largo. Una vez tenemos los dos folios doblados por la mitad, vamos a poner uno un poquito dentro del otro. Así. Los abrimos. Y vamos a poner un poquito de celo para conseguir un folio muy largo. Un trocito por aquí. Un trocito por aquí. Esta manualidad es muy sencilla. Y un trocito por aquí. Una vez hemos pegado el celo, ya tenemos un folio muy largo. Esto será la diana. Ahora nos queda decorarlo. Antes de decorarla, tendremos que decidir de cuántos puntos constará nuestra diana. En este caso, he decidido que sea de 10 puntos, de 5 puntos y de 1 punto. Cogeremos el rotulador y marcaremos de 10 puntos la zona más complicada, que es la más pequeña. Después, una palma haremos la marquita, será de 5 puntos y el resto será de 1, de más difícil a más fácil. Ahora os voy a enseñar cómo le he decorado yo. Por cierto, para este juego es fundamental una pelota pequeña. Bueno, y ahora solo nos queda poner nuestra diana en el rodapié con un trocito de celo. Lo pegamos y ya la tenemos preparada para nuestro juego. ¡Wow! ¡5 puntacos! ¡Otra oportunidad! ¡Otros 5 puntacos! ¡Y uno solo! Vale, y vamos al tercer bloque, que son juegos donde vamos a agilizar esa memoria visual, ¿vale? Vamos a hacer en una mesa, poner diferentes objetos, dependiendo si jugamos con nenes más pequeños, pues objetos más grandes o que sea más fácil. Y si ya somos más mayores, podemos meter objetos más complicados, como clips, pinzas de la ropa, o hacer la mesa mucho más grande, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo. Aquí en esta mesa tenemos diferentes objetos que os estamos dando tiempo a que podáis ver. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un oscuro y voy a quitar un objeto, a ver quién adivina qué objeto he quitado. ¿Estáis preparados? 1, 2 y 3. ¿Ah? ¿Habéis estado atentos a todo lo que había en la mesa? ¡Tic-tac! ¿Qué habremos quitado? Que sí, estoy seguro que lo habéis adivinado. Esta era fácil, ¿eh? Pero claro, esto se puede complicar. ¿Estáis preparados para otra? ¿Seguro? A ver, ¿cuál quito? Ah, ahora es más difícil, ¿eh? ¿Cuál creéis que he quitado? Seguro que alguna mente rápida ya lo ha sacado. Sí, falta el permanente. Bueno, pues eso cada uno en vuestra casa podéis haceros vuestra mesa o en una bandeja, poner vuestros materiales y jugar con los más pequeños de la casa. Vale, peques, para este juego nos va a hacer falta una baraja, en este caso es una baraja española. Lo que tenemos que hacer es poner todas las cartas boca abajo, ¿vale? A esto le ayudáis a los papás, que seguro que esto lo hacéis vosotros mejor. Las tenemos que poner todas. Yo estoy haciendo filas de 5 para que quede como un super cuadrado de cartas, ¿vale? El objetivo es el siguiente, es encontrar parejas del mismo palo, ¿vale? Por ejemplo, bastos y bastos, o copas y copas, ¿vale? Este juego es para 2 jugadores, así que podéis jugar con la mamá o con el papá y pegarles un repaso, ¿vale? Vamos a probar, a ver. Copas y copas. Como coincide, hemos tenido suerte, me vuelve a tocar. Bastos y copas. No coincide, le toca al siguiente jugador. Bastos y bastos. Mira, he tenido suerte. Bastos y espadas.
No coincide, me vuelve a tocar. Bastos, aquí creo que había bastos, porque he tenido buena memoria. Recojo y sigo. Vale, hemos entendido el juego. El juego lo gana quien más cartas consigue. Por cierto, papás, si no lo saben vuestros peques, tendréis que enseñarle los palos de la baraja. Oros, copas, espadas y bastos. Os lo digo por si vosotros tampoco lo sabéis. Bueno, espero que os lo hayáis pasado bien jugando y haciendo las... ¿Qué hace? Menudo desastre. Que, bueno, ahora ya que lo habéis visto, después de cada manualidad hay que recoger, porque si no los papás no nos dejarán seguir jugando. Así que nada, lo dicho, espero que os hayáis pasado muy bien, haber aportado un poquito para entreteneros estos días en casa. Y nada, que espero que pase rápido y muy pronto vernos en el Polideportivo de Aldaya dando guerra. Un beso.